Antes de ir al mensaje, hermanos, quiero hacer una observación. Nosotros acá como iglesia, esto especialmente a las visitas que nos acompañan, nosotros como iglesia estudiamos sistemática y expositivamente la palabra del Señor. Por ejemplo, hablamos de la obra de Cristo, la unidad de la iglesia, hemos pasado por Primera y Segunda de Corintios, estamos estudiando Filipenses, estudiamos los atributos de Dios y muchas otras cosas a lo largo de estos 14 años que el Señor nos ha permitido estar en este lugar. Pero hoy vamos a tocar un punto que trata, que compete un poco a los miembros, a los que somos parte de esta iglesia local que es ISEM, ¿ya? Y partir como fundamento que la ofrenda y los diezmos son voluntarios, son proporcionales, sacrificiales y lo hacemos por gratitud a Dios, para que lo tenga en su mente quienes nos visitan en esta oportunidad. Porque hoy vamos a tratar de los deberes que tenemos como iglesia para con nuestro pastor. ¿Amén? Ahora, si ustedes se congregan en otro lugar, creo que también va a ser de bendición para su vida. Amén. Aprender acerca de este tema. Tengo un poco la garganta tomada, dice. Por ayer dicen algunos. Sí, puede ser también. Así que vamos a estudiar cuáles son los deberes que tenemos como iglesia para con nuestro pastor. Y quiero que me ayuden diciendo qué es un deber. Partamos por ahí. Una responsabilidad, ¿qué es un deber? Una obligación, compromiso, ¿cómo? Apoyar, sostener. Hermana Marcia quería decir algo, ¿no? Deber es hacer algo. Bueno, dieron la definición completa. Porque un deber es una obligación, es una responsabilidad, pero tiene una particularidad. Es que tiene que ser cumplida. No es una opción, es un deber, para que lo tengamos en mente. Vamos al texto base que vamos a estudiar en esta mañana. Se encuentra en Primera a los Tesalonicenses, Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Este será nuestro texto base. Y dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Un poco para contextualizar este texto, vamos a hablar acerca de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que era una buena iglesia, pero sin duda ninguna iglesia es perfecta, ¿verdad? Por ende, también el apóstol Pablo tenía algunos temas que debía tratar con estos hermanos. El apóstol Pablo tenía que desafiar a estos hermanos también. Y esta iglesia tenía una particularidad, que algunos de los miembros habían creído con tanto ímpetu que el Señor venía, que muchos de ellos, ¿qué dejaron de hacer? Dejaron de trabajar. Porque ellos decían, bueno, ¿para qué voy a trabajar si el Señor viene pronto? Y es ahí donde el apóstol Pablo les tuvo que confrontar, le tuvo que decir a los pastores que estaban a cargo, les tuvo que confrontar porque no estaban haciendo lo correcto, no estaban sustentando sus vidas,
no estaban sustentando como corresponde a sus familias. Y como en ningún lugar, a nadie le gusta que nos confronten. ¿O a alguien le gusta que lo confronten? No, ¿cierto, hermano? No, al tiro uno dice, ¿a alguien le gusta que lo corrijan? Difícil. Pero no nos gusta que no nos confronten a nivel matrimonial, no nos gusta que nos confronten la relación con nuestros hijos, pero tampoco nos gusta que nos confronten con respecto a la iglesia. Tampoco nos gusta. Y es por eso que, así como ocurrió en la iglesia de Tesalónica, puede ocurrir en nuestra iglesia. No nos gusta que nos confronten. Y es por eso que esto genera tensiones. Por eso el apóstol tuvo que tocar este tema. Respecto a que, ¿y qué les decía? Como leíamos en el texto, que había que recibir y también había que reconocer ciertos roles que tienen los pastores con la iglesia. Ese fue el mensaje. Iglesia, reconozcan el rol que tiene el pastor en la iglesia. ¿Amén? Amén. Porque en vez de molestarse con ellos, porque como los pastores estaban confrontando con la verdad de la palabra, muchos de ellos se molestaban, que no ocurre también. Cuando me confrontan, prefiero tener una actitud de molestia. Y él les decía, esto no debe ser así. Iglesias deben tener una actitud diferente. Y hay que reconocerlos porque tienen un rol. Entonces, en esta mañana vamos a ver 3 cosas que la iglesia debe reconocer de su pastor, de nuestro pastor, o de sus pastores también, donde se congreguen. Vamos a ver el primer punto. Lo primero es que ellos trabajan en la congregación. Ellos son personas, ellos, me refiero a los pastores, son personas que trabajan, hermanos. Los pastores, hermanos, no están de adorno. No están con el tiempo libre todo el día. Si usted lo cree así, esa es una equivocación. No es que los pastores están con el tiempo libre, sino que ellos trabajan. Guiar a la congregación es un trabajo, para que lo tengamos en nuestra mente. No es un hobby, es un trabajo, hermano. Amén. Lo segundo, ellos tienen el rol de presidir. ¿Y qué es presidir? Es dirigir a la congregación. Es por eso que Dios ha puesto pastores. Es por eso que Dios pone personas de liderazgo con la idea de guiar, con la idea de instruir a la iglesia en todos los lineamientos que nos da la palabra del Señor. No se nos olvide que esta instrucción, esta dirección, esta sujeción es a la palabra de Dios. ¿Se va a cortar la luz? No. Y el tercer punto es reconocer cuando se nos amonesta. Esos son los 3 puntos principales que vamos a tocar en esta mañana. ¿Amén? Amén. ¿Estamos acá? Amén. ¿Tienen frío? No. ¿Estamos bien? No. ¿Hace calor? Entonces, continuemos. Quienes son pastores o quienes conocen la vida pastoral de cerca, entendemos que es un trabajo que tiene un nivel de agotamiento físico. El trabajo del pastor requiere un desgaste emocional, pero también un desgaste intelectual que es muy fuerte. Cuando la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 hace referencia a la iglesia, y quienes lideran la iglesia les habla del arduo trabajo. No habla de algo simple. No dice
ser pastor es lo más fácil. No, dice, guiar, dirigir, instruir la iglesia es un arduo trabajo. Amén. Y hay varios ejemplos cuando se hace referencia al rol pastoral. ¿A qué se refiere este tipo de trabajo? Porque este trabajo tiene una particularidad. Y es justamente eso, está relacionada con el agotamiento físico. Es desgastante y es bastante doloroso en ese sentido. Pero también, hermanos, el pastorear es un gran privilegio. Es un gran privilegio pastorear en una iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el amor que el pastor tiene por Cristo y tiene que ver con el amor que el pastor tiene por la iglesia. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19, Gálatas 4, 19, cuando él se refiere a cómo él apreciaba a la iglesia, les dice lo siguiente, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué es tan trabajoso y doloroso? Porque los pastores están trabajando en un rol que tiene que ver con formar a Cristo en el corazón de las personas. Su trabajo es formar a Cristo en su corazón y el mío, que nos parezcamos más a Cristo. Amén. Y eso no es simple, eso no es fácil. Dice, ¿qué decía el apóstol Pablo? Sufro dolores de parto una y otra vez. Ahora, las que son mamás y han tenido un parto, ¿es doloroso o no? ¿Sí es doloroso? ¿Sí? Unas más que otras, me imagino. Pero es doloroso. Sí, mucho, dice. Ya, entonces la pregunta, porque acá dice el apóstol Pablo, sufro dolores de parto. ¿Por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? No sé si una mujer que ha vivido el proceso del parto, que dicen que es doloroso, le gustaría vivir ese mismo dolor por mí. ¿Le gustaría sufrir esos dolores por mí? ¿Usted sufriría esos dolores por el hermano que está al lado? No. Cata, ¿tú sufrirías por el Seba dolores de parto una y otra vez? No, ¿verdad? No. Y por ende no es fácil el pastorear. No es fácil. Dice, porque sufro, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Y hasta cuándo los va a sufrir? Hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Entonces no es fácil, hermano. Bueno, las mujeres todas me dicen, no es fácil. Debe serlo, hermanos, ¿ve? Pero es un dolor que se olvida. Que se olvida. Ya, pero súfrenlo todos los días. Si cuando aquí, mira, habemos una cantidad y mira, ponen el caso al pastor y que constantemente tiene que estar sufriendo dolores de parto, que como hombre no lo podemos, es una ilustración. Pero constantemente con un hermano, con el otro y con el otro. Es similar. Ya, tampoco he tenido cálculo, pero bueno, es similar como una operación al corazón, les diría yo. Sí, es algo igual, estar ahí en la UTI. Bueno, pero independiente de eso, es algo trabajoso, es algo doloroso, es algo arduo, hermanos. No lo tenemos que ver agotador, tiene un desgaste físico, un desgaste emocional, que no es fácil, hermanos, pero es un gran privilegio. ¿Amén? No perdamos de vista eso. Pero también tienen que presidir, tienen que dirigir a la iglesia. En 1 Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice, los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, los pastores deben ser probados, porque los pastores son demandados en su rol. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la autoridad delegada por Dios hacia la iglesia. Dios le da una autoridad a los pastores, ¿para qué? Para que dirijan, para que conduzcan a la congregación que el Señor les ha puesto. Y a ellos, ¿cómo debemos tenerlos? Debemos tenerlos por dignos de doble honor. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Wow, qué trabajo, hermano. Que alguien esté velando por nuestras almas, que alguien constantemente esté orando por cada uno de nosotros. Pastor, ayúdeme. Perfecto, vamos a orar. Ayúdeme, vamos a ir a consejería. Constantemente velan por nuestras almas, hermanos. Pero también tienen que amonestar. Wow, y aquí ya no es tan fácil la cosa. ¿Qué es amonestar? Dice, significa poner en la mente la verdad de la palabra. Poner en nuestra mente la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tiene que ocurrir esto? Porque no es raro que usted y yo estemos creyendo mentiras, ¿cierto? Porque no es raro que usted y yo estemos viviendo erróneamente. No es raro que usted y yo estemos llevando mal nuestro matrimonio. Porque no es raro que nosotros nos estemos conduciendo mal en la vida. Por ende, Dios pone pastores para que pongan la verdad de la palabra de Dios en nuestra mente. Y nosotros podamos ir a la palabra del Señor y corregir nuestra conducta. Amonestar no es simple. Y no es simple porque se tiene que amonestar a personas que tienen muchas veces carácter complicado. No somos todos una tacita de leche. Así que es difícil confrontar a aquellas personas que tienen un cierto tipo de carácter, ¿cierto? Unos son más humildes, dice, sí, bueno, pastor. Otros dicen, no, yo no lo voy a hacer. Y se le hace más difícil el trabajo. Pero ahí se aplican unos cuantos volts más y se soluciona. Le dice, hermano, pongan los dedos al enchufe y ahí no hay nada que no podamos solucionar. Pero no es fácil amonestar a personas con un carácter complejo. Pero es un deber, hermano. Los pastores no pueden pasar por alto eso. Sea que tengamos carácter fácil o un carácter complejo, su rol, uno de los tantos roles es amonestar. Entonces, como iglesia debemos entender el tipo de trabajo que tiene el pastor. Hermanos, todos debemos entender la presión que tiene el pastor. Todos debemos entender la singularidad de su trabajo y el rol que él tiene en particular con la iglesia. Debemos entenderlo. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
Suele ocurrir que cuando somos amonestados por nuestro pastor, como que ya no le queremos tanto, ¿cierto? Como que es divertido el pastor, pero como que se puso un poco pesado, ¿cierto? Pero es necesario. Y el apóstol Pablo lo entendía y se lo estaba expresando a la iglesia de Corintios. Y le decía, miren hermanos, yo con el mayor placer voy a invertir tiempo. Yo con el mayor placer voy a predicar el evangelio. Voy a ir en socorro de ustedes. Pero también recuerden que les tengo que amonestar. Y cuando eso ocurra, aunque yo los ame, ustedes me van a amar menos después de la reprensión. Él lo sabía. Y eso es lo que ocurre con nosotros también. Los pastores tienen que decir las cosas de manera clara, amonestando, como les decía, poniendo en nuestra mente la verdad, aunque eso signifique que no los amemos tanto como después de la represión. Pero es necesario, hermanos, es parte del rol que él tiene. Es parte del rol. Entonces, en esta idea que el pastor trabaja, preside y amonesta, ¿cuál es la respuesta que la iglesia debe tener con nuestro pastor? Alta estima, obediencia, escuchaba por ahí. ¿Cómo debiésemos recibir el trabajo? Volvamos al texto base, que es Primera de Tesalonicenses 5:12. Voy a leer la primera frase. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, reconocer a vuestros pastores, a los que trabajan, a los que presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia primero? Es reconocer. Significa entonces que la iglesia debe entender que aquellas personas que Dios ha puesto tienen una autoridad delegada por Dios primeramente. Y tienen un rol y por lo tanto debemos como iglesia responder a esa autoridad. Usted y yo debemos responder a la autoridad que Dios le dio a nuestro pastor. La iglesia, si no reconoce el rol del pastor, hace más compleja la pega, ¿cierto? Tenemos que poner de nuestro lado. Debemos reconocerlo. Porque alguien que no reconoce que acá hay un pastor y quiere conducir su vida a su antojo, estamos equivocados. Y si esa persona va y pide ayuda, le hace más difícil porque no entiende los lineamientos. No entiende el rol que él tiene sobre su vida. Pero si reconocemos que el pastor está puesto por Dios y respondemos positivamente a ese llamado, vamos a colaborar con el rol que él tiene con nuestras vidas, que es cuidar por nuestras almas. Mire el trabajo, hermano. Velar por nuestras almas. Es decir, hermano, no vaya por allá porque se va a caer. Hermano, por aquí no. Hermano, luz roja aquí, pare aquí. Hermano, esta no es la forma. ¿Qué mejor amigo? ¿Qué persona en la vida quiere lo mejor para nosotros? Poniéndonos luces de alerta que están conforme a la palabra. Es decir, epa, por allá no. Esa no es la forma. ¡Qué bendición! Gracias, hermano. ¡Qué bendición tener pastor! Amén. Gracias. La iglesia crece en la medida que Dios está dando todo lo que la iglesia necesita. Por eso Pablo estaba diciendo que debían recibir y debían reconocer el don de Dios para la iglesia. Los pastores son un regalo para la iglesia. Escuchaba a Mauricio que decía, hay muchas iglesias en donde no hay pastor. Y no estamos hablando del Medio Oriente, de África, hermano. Nosotros conocemos un caso cercano.
en La Cisterna, 1 año y medio, una congregación sin pastor. Conocemos otra por ahí que llevan más de 6 meses sin pastor. Y nosotros tenemos pastor. Buen mozo, buena presencia. Qué mejor, pues hermano. Es un regalo para... Es un regalo. Oh, sí, es verdad. No. Es un regalo. Porque la iglesia dice, reconozca, el Señor constituyó, el Señor llamó, el Señor regaló. ¿Y por qué motivo Dios pone pastores? ¿Por qué motivo? Porque la iglesia lo necesita. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Recuerdo que cuando Jesús anduvo acá en la tierra, iba caminando, iba por las aldeas, iba por las sinagogas. Esto lo relata Mateo capítulo 9, verso 36. Y él veía como las personas iban predicando el evangelio del reino y él vio a las multitudes. Y él dice este texto, tuvo compasión de ellas. ¿De quién? De las personas tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire la observación que hizo Cristo. Y ante esto le dice a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor se conmovió del pueblo, no porque el pueblo tuviera enfermedades. El Señor se conmovió del pueblo, no porque no tuvieran dinero. No se conmovió del pueblo porque tenían escasez económica. El Señor se conmovió del pueblo porque andaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y dice, hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. El Señor Jesucristo hizo esta observación a sus discípulos al ver a la multitud. La Biblia nos está mostrando con claridad que somos frágiles, somos personas necesitadas, somos personas que no somos objetivos con nosotros mismos. Nosotros tenemos puntos ciegos, no podemos ver todo lo que necesitamos para autocorregirnos. Porque si le pregunto a usted, cuando estamos en un conflicto matrimonial, le pregunta a uno, yo tengo la razón, y le pregunta al otro, él también tiene la razón. Cuando hay un conflicto entre dos hermanos, los dos creen tener la razón. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Intervenir con la palabra del Señor. Porque no hay objetividad en nosotros. Por ende necesitamos a alguien que nos corrija. Porque no lo sabemos todo, hermano. No lo sabemos todo y necesitamos ser pastoreados. No siempre reconocemos nuestro error, hermano. Bueno, yo entonces. Necesitamos ayuda y para eso Dios da pastores. Pastores para que nos dirijan, para que trabajen en medio nuestro, para que nos amonesten cuando sea necesario por medio de la palabra, para que nos corrijan a través de la predicación sistemática y expositiva de la palabra, de la consejería bíblica, apuntando a la mente y al corazón de las personas a través de la palabra. Entonces, ¿cómo se reconoce a los pastores? ¿Cómo la iglesia debe reconocer a los pastores? Ahora la pregunta que puedo hacer, ¿cómo se reconoce el trabajo de alguien? Remunera. ¿Alguien más? Se aprecia. Ahora, cuando usted va al trabajo y llega a fin de mes y le dice, Mauricio, muchas gracias por este mes. La verdad que lo hiciste increíble. Siga trabajando el próximo mes porque usted es un buen colaborador. ¿Le gusta?
Como dijeron, vi ahí, mira, hermano, lo tenía en mi mente, pero no lo iba a decir. Cuando este influencer, este personaje, decía que las personas tenían que ir para adquirir experiencia. No vengan aquí, vengan a la hora que quieran, pero solo por adquirir experiencia, porque aquí plata no hay. Ocurrió, lo vimos, ¿cierto? ¿Pero a usted le gustaría esto, hermano Juan Pablo? Que su jefe ahí en el colegio le diga, Juan Pablo, extraordinario, que el Señor te bendiga. Bueno, no, gracias. ¿Usted cómo se va a la casa? Bien. Bueno, a lo mejor bien, pero sin plata, po. Mire, hermanos. Ah, bien con el aprecio. Una remuneración, ¿cierto? Sí, pues no hay. Ya, entonces, ¿cómo se reconoce el trabajo de alguien? Sustentándolo. Esa es la forma, hermano. Nadie va por la experiencia, como dijeron en la red. A nadie nos gustaría eso. Usted espera que se reconozca su trabajo a fin de mes. Gracias. ¿Es así o no? Para que si es que estamos de acuerdo en algo. ¿Sí? Sí, ok. Bueno, entonces, ¿cómo se reconoce el trabajo de los pastores? Sustentándolo. Amén. Y ahora, ¿cuál es el fruto del trabajo del pastor? La iglesia creciendo, la iglesia madurando, formándose, corrigiendo su conducta, la iglesia sirviendo al Señor. Ese es el fruto del trabajo del pastor por medio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo también tuvo que exhortar a la iglesia de Corintios que esta era una iglesia que no estaba respondiendo a sustentar a los pastores. Y el apóstol, en ese caso, él siguió trabajando, pero les deja de manifiesto, les dice, esto no debe ser así. No debe ser así. Esto no es lo correcto. Lo correcto es que la iglesia responda al trabajo del pastor y es sustentándolo. ¿Y esto dónde lo deja plasmado el apóstol Pablo? En 1 Corintios 9:14, que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ese es el énfasis, esa es la dirección, ese es el tipo de respuesta que debe tener la iglesia, a dónde debemos apuntar. La iglesia debe tener en su corazón y en su mente que es una de nuestras metas, responder al trabajo del pastor con un sustento. Y ahora, ¿para qué es esto? Para que no se enrede en los negocios de la vida. Para que pueda dedicarse plenamente a escudriñar las Escrituras. Para que pueda dedicarse plenamente a la oración. Para que pueda traer el mejor alimento espiritual a la iglesia. Ese es el motivo, hermano. Ahora, los que somos padres, si nosotros le damos a nuestros hijos como alimento diario, todos los días, un McDonald's, ¿qué va a ocurrir con el paso de los años? Va a haber una enfermedad si lo alimenta solo con McDonald's, ¿cierto? No va a tener una alimentación sana ese niño. ¿Y cuándo lo va a ver? ¿Lo va a ver mañana cuando se comió 3 McDonald's? No, lo va a ver al paso de los años, porque va a tener problemas graves de salud. ¿Por qué? Porque no recibió una buena alimentación. Bueno, hermanos, entonces, cuando un pastor no está teniendo el tiempo necesario para escudriñar la palabra, para traer esa dieta balanceada que tanto necesitamos, para que traiga todo el consejo de Dios a nuestras vidas, y cuando solamente un pastor está trayendo hamburguesas, vamos a salir todos con la pancita llena, ¿verdad?
pero vamos a tener consecuencias. Porque no estamos recibiendo una dieta balanceada espiritualmente. Porque nuestro pastor no está teniendo todo el tiempo necesario para predicar, para preparar el mensaje de Dios para compartirnos con nosotros. Y no podemos como iglesia permitir esto, hermano. Esto no debe ser así. Él debe tener todo el tiempo necesario para dedicarse a la oración, el estudio de la palabra, para dedicarse a la consejería bíblica, para su descanso también. De lo contrario, va a haber un desgaste excesivo y ese desgaste a la larga va a traer consecuencias. Amén, hermanos. Segundo punto. Bueno, ya vimos cómo responde al trabajo. Ahora vamos a ver cómo responde la iglesia a la dirección, que es el presidir, como veíamos en el texto principal. ¿Y cómo debe responder la iglesia? Obedeciendo a la dirección que los pastores están poniendo bíblicamente sobre la iglesia. Porque los pastores tienen una dependencia de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Dependen del mandato soberano de Dios y de la dirección que Dios les da a través de las Escrituras. Ellos son voceros de Dios. Son voceros de Dios que dirigen, que presiden apuntando a la dirección que la Biblia da. ¿Para qué? Para que la iglesia siga adelante, para que la iglesia crezca, para que juntos avancemos. Hebreos 13:17 dice lo siguiente. Obedeced a vuestros pastores. Iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. No entendí. Obedeced a vuestro pastor y sujetaos a él, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Entendemos esto? Mire, cuando nosotros como padres estamos empeñados en querer hacer un bien para nuestros hijos, porque nosotros queremos que nuestros hijos avancen, que nuestra familia avance, que juntos crezcamos. Pero ¿qué ocurre cuando los miembros de nuestra iglesia no responden con obediencia? ¿Qué ocurre cuando nuestros hijos se rebelan, no quieren obedecer? ¿Eso a usted le causa alegría? No. Todo lo contrario, eso nos causa tristeza. Causa tristeza cuando no hay obediencia. Bueno, a los pastores les puede pasar lo mismo. Cuando están dando dirección, cuando están dando guía a las personas y no responden, a veces puede pasarle a algunos pastores. También pueden caer en un punto de queja contra la iglesia. Entonces esto es recíproco. Los pastores intentan hacer la voluntad de Dios en su rol, pero la iglesia debe responder. La iglesia debe responder. Primer punto que veíamos, a su trabajo sustentándolos. Segundo punto, a presidir, obedeciendo a la dirección que el pastor está poniendo sobre la iglesia. A obedecer a la metodología, a la forma de hacer iglesia. Porque no a todos nos gusta la forma que se está haciendo la iglesia. Pero debemos obedecer a la forma que Dios le ha mostrado a nuestro pastor para guiar esta iglesia. Porque constantemente decimos allá se hace diferente. A la que yo iba, sí, está bien, bonito, qué bueno. No menospreciamos eso. Pero acá hay un pastor, alguien que dirige, alguien que toma decisiones, alguien que Dios le está guiando.
para hacer funciones en los ministerios, para tomar decisiones, hermanos. ¿Para qué? Para que juntos, para que todos trabajemos juntos, pero cada uno con un rol diferente. Los pastores tienen el rol de perfeccionar a los santos, para que ellos trabajen también en la edificación del cuerpo, con roles distintos. Todos trabajamos, hermanos. Todos trabajamos en la iglesia, hermanos. Todos. ¿En qué? En la proclamación del Evangelio, en la edificación de los santos, para que el cuerpo crezca, para que juntos avancemos. Mire, un predicador puso un ejemplo y decía que a veces la iglesia se parece a un partido de fútbol cuando uno va al estadio. Y este pastor decía que a veces hacía una comparación con la iglesia, que en la cancha hay 22 personas trabajando, sudando, dándolo todo, y hay 20.000 afuera mirando. 20.000 personas que necesitan trabajo, o sea, que necesitan hacer ejercicio, pero es mejor mirar. Es más cómodo estar ahí en la galería que estar ahí en la cancha. Y eso no debe ser así, hermano. Todos debemos trabajar. Todos. Todos servimos al Señor. Todos debemos servir al Señor. Pero con la dirección que Dios está dando a la iglesia, ¿a través de quién? Del pastor. ¿Amén? Amén. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mire, le dice, rogamos, hermanos, no está dando solo la instrucción al pastor. Esto quiere decir que no solo es labor del pastor el amonestar a los ociosos. Cuando ya entendemos que estamos toda la iglesia en lo mismo, cuando entendemos que toda la iglesia vamos para el mismo lugar, caminamos todos en la misma dirección, el pastor está dando dirección a toda la iglesia en su conjunto. Está trabajando en la edificación de los santos. Pero este texto también nos muestra que la iglesia también interviene en amonestar a los ociosos. La iglesia, los ancianos, los hermanos deben intervenir en alentar a los de poco ánimo. La iglesia debe intervenir en sostener a los débiles. Pero también el texto dice: seamos pacientes con todos. Seamos pacientes con todos. Si toda la iglesia va hacia el mismo lugar, qué bendición, hermanos. Qué bendición. Cuando todos estamos unánimes haciendo lo que el Señor nos dice, es una gran bendición, pero también un gran alivio para nuestro pastor. Porque ¿qué pasa cuando uno va para allá, el otro quiere ir para allá, el otro, y se genera una tremenda confusión? Pero cuando recibimos la dirección que Dios le ha dado a nuestro pastor y la comparte a la iglesia, y estamos todos juntos trabajando en la misma dirección, todos sirviendo, todos involucrados, el trabajo se hace más fácil. Amén. Amén. Entonces, voy a repetir varias veces, esto lo estoy haciendo intencional. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia al trabajo del pastor? Sustentándolo. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia al presidir? Obedeciendo. Amén. Obedecer las labores que el pastor está encomendando. Porque servimos mutuamente, nos cuidamos mutuamente, amonestamos mutuamente. Debemos apoyar a los débiles, todos juntos apoyando a aquel que lo necesita, porque somos un cuerpo. No somos personas aisladas, no podemos vivir de forma aislada. Yo me arreglo solo. Por eso Dios instituyó la iglesia, para que juntos nos podamos socorrer.
Mire, y esta es una particularidad también del cuerpo de Cristo. Cuando estamos en unidad, en amor, cuando estamos preocupados por la necesidad del otro, ¿verdad? Por lo tanto, si todos juntos avanzamos hacia la madurez, esto va a requerir que cada creyente esté activo en el rol dentro del cuerpo. Vamos al tercer punto. ¿Cómo es que la iglesia debe responder a la amonestación? Debemos responder obedeciendo por medio del arrepentimiento y la fe. En otras palabras, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Debemos poner la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Para qué? Para sacar las mentiras que tenemos en nuestra mente. Y debemos creer a la verdad de la palabra. El apóstol Pablo lo explica muy bien en 1 Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. Y que era algo que claramente movía al apóstol Pablo, porque él se levantaba cada día con esta motivación. Y les dice, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Está hablando de Cristo. ¿A quién anunciamos? Dice, amonestando, palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, la meta del apóstol Pablo, como la tiene cada pastor, es que los creyentes, los miembros de una iglesia, crezcan, maduren, que sean obreros preparados para toda buena obra. Y el texto lo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y si vemos el versículo 24 también de capítulo 1 de Colosenses, dice, yo me gozo en sufrir en este trabajo. ¿Por qué se sufre? Se sufre, ¿verdad? Pero también es un gozo cuando las personas crecen. Es un gozo, hermano. Eso alegra el corazón de los pastores. Cuando ven a la iglesia creciendo. Cuando usted ve a sus hijos que van madurando. Cuando van creciendo juntos. Algunos van creciendo más rápido, otros crecen más lentos, pero vamos todos creciendo. O no sé si le pasa cuando nuestros hijos estaban más chicos y decíamos, ¿cuándo va a ser el día que este cabro madure? ¿Cuándo va a llegar ese día? ¿Cuándo este cabro va a dejar de ser desobediente? ¿Cuándo se va a convertir en un hombre o una mujer madura? Que sigue con las mismas cosas, que sigue haciendo las mismas conductas. ¿Les pasó a algún padre o no? A mí no, pero yo creo que... No. Pero pasa, ¿cierto? Amén. Pero ¿qué pasa cuando vemos a nuestros hijos madurar? Decimos, qué bueno todo el tiempo que invertí en él. Qué bueno todas las veces que doblé mis rodillas por mis hijos. Cuando vemos que van avanzando, decimos qué bueno todo lo que pudimos hacer. Valió la pena, ¿cierto? Decimos, valió la pena todo el esfuerzo que hicimos. Bueno, eso también le ocurre a los pastores. Cuando ve a la iglesia madurar, cuando ve a la iglesia avanzar, dice, gracias Señor, porque vamos avanzando. Y no solamente cuando vamos avanzando o creciendo en número,
sino con un mayor énfasis en la madurez que debemos tener como cristianos. Pero también hay algunos que lamentablemente no dan mucha alegría. Pero también esto, hermano, debe ser un aliento para que sea una respuesta el animar a nuestros pastores respondiendo obedientemente. Debe ser una de las respuestas. Debemos responder en obediencia. Debemos responder confesando nuestro pecado. Debemos responder arrepintiéndonos. Porque también un pastor se alegra con eso. Porque eso es un signo de crecimiento. Es un signo de madurez. Un escritor cristiano, Nehemías Cox, dijo lo siguiente: su pastor merece de su congregación gran amor, respeto y honra por la obra que hace. Y Dios requiere que reciba el pago por ello. Si tienen los creyentes un amigo auténtico en este mundo, es el que cuida sus almas. Él les dice la verdad y se empeña día y noche en presentar los perfectos a Dios. Ese es un buen amigo. Ese es un buen amigo. Hermano, ¿usted rechazaría a un médico porque le dio un remedio amargo, sabiendo que ese remedio lo puede sanar de una enfermedad? ¿No es cierto? Por más que no nos guste, no lo vamos a rechazar. ¿O usted rechazaría a un cirujano porque le hizo una operación y usted quedó todo adolorido? No, es algo ilógico, sabiendo que esa operación nos pudo salvar la vida. Y le vamos a ir a reclamar: oiga, mire todos los dolores que tengo. No vamos a ir con esa actitud. Pero hermanos, Cristo no tolera el desprecio de sus mensajeros. Dios defiende a sus mensajeros. Siempre lo ha hecho, por lo tanto, debemos tener cuidado con provocarlo. No podemos mirar a sus siervos con desprecio, porque Dios instituyó pastores, porque Dios los llamó. Por ende, no podemos mirarlo como algo menor, porque Él fue quien los instituyó. Invito a mi hermano a repartir los símbolos, por favor. Hermanos, Dios defiende a quien comparte el mensaje. Dios cuida a los hombres que Dios ha levantado para dirigir iglesia, para dirigir una iglesia local. Gracias. Hermanos, debemos orar por nuestro pastor. Es una labor que cada uno de nosotros es una labor esencial. Y le voy a dar algunos motivos, porque hay un sinfín de números, de motivos. Y uno de ellos es que el ministerio es muy grande. Es enorme el trabajo que tienen que hacer en la iglesia. Hermanos, el trabajo pastoral los supera enormemente porque las demandas son infinitas. Hay muchas demandas que reciben los pastores. Y por supuesto todos queremos que se atiendan todas nuestras necesidades. Nosotros queremos que Él tenga el tiempo suficiente para que cuando yo lo llamo, Él deje todo de lado y vaya a mi socorro, a mi ayuda. Pero ¿cómo va a poder lograr eso si está trabajando en 2 lugares? ¿Cómo va a poder hacer eso si está
en un lugar, con la mente en un lugar y después tiene que llegar a su casa a otro? Difícil, ¿cierto? Difícil que, como se dice popularmente, que tenga todos los platillos dando vueltas. El platillo de allá, el platillo de acá, y se vuelve loco y al final se le cae una o lo pone de nuevo. No debe ser así, hermano. Debemos orar porque el trabajo es intenso, es agotador, es desafiante, hermano. La iglesia crece y tenemos nuevos desafíos. Ya no tienen las mismas preocupaciones cuando éramos 20. Ahora somos 100. Por ende hay más necesidad, más preocupaciones. Debemos orar intencionalmente por nuestro pastor. Y no solamente que él no va a poder cumplir todas las expectativas, es que nadie las va a poder cumplir. Así que si los que se congregan en otra iglesia, mis hermanos, el pastor de allá tampoco las puede hacer todas. Es por ende que debemos orar porque el trabajo es enorme. Y necesitamos que nuestro pastor se concentre a lo cual el Señor le ha llamado, que es predicar la palabra, orar constantemente, enseñar, dirigir, aconsejar bíblicamente. No puede estar en dos lugares, hermano. Ore por aquello, ore para que pueda tener un descanso. No me gustaría, a lo mejor, él lo hace con todo el gozo, hermano, y yo lo doy fe de esto. Pero, hermano, él termina su trabajo en su taller, llega a la casa, se ducha y hay alguien sentado esperándolo por consejería. ¿O no le ha pasado? Y él lo hace con el mayor gusto. Lo hace porque sabe que es su rol. Pero es mejor que tengamos un pastor dedicado a la labor que el Señor le ha encomendado, que es dirigir la iglesia, que es amonestar, que es guiar, que es socorrer a la iglesia. Amén. Amén. Hay gran oposición contra los ministros. ¿Qué pasa si cae un pastor? Cae la iglesia. Cae la iglesia. Debemos estar orando constantemente por el ministro que el Señor ha puesto en medio nuestro. Usted tiene tentaciones, yo tengo tentaciones, él también las tiene. Y debemos orar fervientemente por eso. No quiero que levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros estamos orando por nuestro pastor? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo de forma diaria e intencional? Hermano, este debe ser un compromiso que debemos tomar. Un compromiso que debemos tomar. Orar por nuestro pastor, como miembros de esta iglesia. Ya para finalizar, entonces, ¿qué era un deber? Una obligación y responsabilidad que tenemos, que se debe cumplir. El primero era sustentarlo económicamente. ¿Y cómo esto lo llevamos a la práctica? Con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Es la forma como se sustenta la iglesia, hermanos. Debemos obedecer a la dirección de nuestro pastor, recibiendo la amonestación. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Jeremías 3:15 nos dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y gracias a Dios tenemos pastor. Dios nos dio pastor. Demos gracias a Dios por nuestro pastor. Para guiarnos, para amonestarnos, para animarnos, para que ore por nosotros, para que nos enseñe la palabra. Mucho hablamos de nuestros derechos. Yo tengo derechos, pero hoy estamos hablando de un deber.
en nuestra labor, cumplir con nuestros deberes como cristianos, con nuestro pastor. Pongámonos en pie, cantemos una alabanza al Señor.